octubre de 1492, Rodrigo de la Triana, un marinero andaluz, a bordo de la Pinta, avistó tierra firme por primera vez. Aquella tierra no se trataba de las Indias que la expedición de Cristóbal buscaba, sino un nuevo continente descubierto. ¿Pero un nuevo continente para quién? La Europa de la época desconocía por completo la existencia de América cuando Colón llegó allí. Por los datos actuales ya sabemos que Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Casi 500 años antes, Leif Erikson puso el punto álgido al gran viaje vikingo creando un pequeño asentamiento en las Islas Terranova. Tanto el viaje de Cristóbal Colón como el de Erikson supusieron un gran descubrimiento para sus respectivos tiempos y cultura, pero ambos se encontraron con humanos que habían llegado mucho antes. ¿Pero cuándo? Durante la última glaciación. La creación de grandes bloques de hielo mucho más allá de los límites marcados por los círculos polares. La cantidad de hielo en los casquetes repartidos por todo el mundo era tal que el nivel más alto llegó a bajar hasta 120 metros, creando puentes naturales que permitieron el paso de distintas especies terrestres entre zonas, hoy separadas por grandes cantidades de mar y océano sobre el estrecho de Bering. Emergió uno de esos puentes formados en la región de Beringia, también conocido como el puente de Bering. Según la teoría del poblamiento tardío, esta fue la forma en que el hombre llegó por primera vez a América. Hay quienes afirman que también los habitantes de las regiones australianas y malayo-polinesas llegaron al continente por sus conocimientos de las corrientes marítimas y eloicas. Algunos científicos defienden también la llegada del hombre atravesando el Océano Pacífico o desde Europa. Los primeros pobladores de México se establecieron hace 20.000 años en el norte del país, pero como dependían de la caza y la recolecta, comenzaron a moverse hacia el sur y a concentrarse en el Valle de México por su clima y la abundancia de sus recursos naturales. Aunque todo el territorio que actualmente ocupa México se encontraba habitado, solo en la región conocida como Mesoamérica hubo un desarrollo cultural diverso. Se dividieron en 3 periodos: el periodo clásico, preclásico y el posclásico. Existieron la cultura teotihuacana, la maya, la tolteca, entre otras. Sin embargo, la cultura olmeca fue la primera que surgió en Mesoamérica. En la época preclásica, denominado como la cultura madre, porque ejerció influencia cultural en otras zonas, siendo un misterio la desaparición de este grupo. Se desvanecieron y nunca se supo más de ellos. Curiosamente, cuando los mexicas se convirtieron en una potencia hegemónica, decidieron cambiar su historia y comenzar a afirmar que el motivo de su peregrinación originaria era una orden que Huitzilopochtli les había dado. Esta misma divinidad, relacionada con la guerra, indicó a los sacerdotes mexicas que el éxodo terminaría cuando llegaran a un lugar donde un águila estuviera encima de una nopalera comiendo a una serpiente. Resultó que dicho lugar, según la leyenda, era México Tenochtitlan. Los mexicas lograron levantar el imperio más poderoso de la historia de Mesoamérica. Su existencia fue efímera si se le compara con otras culturas. Y esto por la llegada del Imperio Español. En esta cultura la educación más importante era la que se impartía dentro de la calmeca, que significa hilera de casas, en donde se preparaban a los hijos de la nobleza para que estudiaran las artes y las ciencias, que se conocía la enseñanza fundamentalmente religiosa, pero todos la estudiaban en el Calmecac. Pretendían ser sacerdotes. Muchos de ellos recibían en esa escuela una educación que los preparaba para ocupar los más altos puestos a los que se tenía derecho. Los que hubieran estudiado en Calmecán eran los únicos que podrían tener esa prioridad. También existían en cada calpulli o barrio de la Tenochtitlan una escuela popular que tenía los principales objetivos de preparar a los jóvenes para la guerra. La disciplina era menos severa y los conocimientos que ahí se impartían eran menores. Sin embargo,
Una buena parte de la educación consistía en la práctica religiosa y en actos de penitencia y autosacrificio. Estas escuelas se llamaban Telpochcali, que significaba la casa de los jóvenes, y en ellas se educaba gran parte de la mayoría de la población. En otras escuelas se enseñaban baile, canto y los instrumentos musicales. Es muy importante decir que todo lo que hacían y aprendían era motivado por su religión y grandes creencias. La cultura mexica era muy organizada y estricta respecto a su educación, ya que los niños y jóvenes los preparaban desde pequeños y les exigían y les enseñaban mucho, de una manera muy dura, ya que con eso aprendían a ser disciplinados y poder llegar a ser muy buenos sacerdotes, guerreros o esposos. El período conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato. Con el desembarco de los conquistadores españoles en América, comienza un proceso no solo de colonización, sino también de reculturización. Dos tipos de dominación española, la conquista militar y la conquista espiritual. Las órdenes franciscanas, jesuitas y dominicas, establecidas en Nuevo Mundo, obligaban a los nativos al bautizo, a la participación obligatoria en ceremonias católicas y a permitir la reeducación de los infantes. El catolicismo jugó un papel protagónico en la conquista. Los colegios en la Nueva España formaron parte del proyecto humanista de convertir a los indígenas en cristianos, y estas actividades contribuyeron a la conservación de la paz y la tranquilidad del reino. Así pues, el período de la colonia abarca 300 años y está dividido en 3 periodos. Esta etapa empieza estrictamente en el año 1521, cuando cayó el poder de los españoles en la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, y termina en 1821, año en que se declaró la independencia de México. La lucha iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla y en contra del dominio del gobierno español en la Nueva España había comenzado en 1810, dando lugar así al nacimiento de México. La independencia no interrumpió la continuidad del proceso de reforma educativa que promovieron la Corte de Cádiz, ni tampoco frenó otros proyectos como la creación de un plan de enseñanza pública general y la formación de un órgano estatal que descentralizara y organizara las actividades de este ramo. En el mundo hispánico, la educación encontró su razón de ser en la tradición católica, lo que le imprimió su carácter de unidad ideológica y cultural. En el México independiente, si bien el proceso de secularización había conducido a que el Estado asumiera casi toda la responsabilidad educativa, no con ello se pensó en revelar por completo a la Iglesia que sus funciones docentes, bajo la vigilancia de los órganos estatales, se insistió que debería continuar desarrollando tareas educativas para cubrir la demanda de las escuelas de primeras letras. Entre 1786 y 1817 se había extendido el decreto que exigía a las iglesias que cumpliera con la obligación de abrir escuelas gratuitas de primeras letras, llamadas desde tiempos atrás escuelas pías, no solo en los conventos, sino en cada parroquia. El interés del ayuntamiento era obvio, pues a través de esta instancia la iglesia ofrecía educación gratuita a los niños sin recursos. La educación para las niñas estaba relegada hasta que Fray Juan de Zumárraga empieza a promover la función de las escuelas exclusivas para ellas. En el mismo lugar donde habían funcionado el Calmecac, o Escuela de los Hijos de los Principales Mexicanos, y de donde había partido la más feroz oposición militar contra los españoles, se fundó en 1536 el Colegio de Tlatelolco, que fue un modelo de conversión abrigado por los franciscanos. Se especificaron los límites de la educación particular en el Reglamento General de Instrucción Pública.
expedido por la Corte Española el 29 de junio de 1821, el cual tuvo gran influencia sobre los planes educativos de México independiente. Entre las principales leyes de reforma encabezadas por Benito Juárez, se destaca la de la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios, o Ley de Juárez, que en fecha 23 de noviembre de 1855, que restringía el poder a los tribunales eclesiásticos y militares. Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de 1857, se intentó cambiar el concepto de educación. La República restaurada se le llamó a la nueva etapa histórica que comenzó a mediados de 1867 y que duró hasta 1876, es decir, casi una década fue cuando los franceses salieron de México. El gobierno de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo se propusieron modernizar el país tras tantos años de guerra, reformando varios aspectos que impedían el desarrollo del país. En